Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV. En esta tercera temporada estamos entrevistando a los investigadores jóvenes de nuestra universidad. Hoy abordaremos dos temas muy relevantes: la psiquiatría social y la neuropsicología, y cómo estos influyen en la calidad de vida de las personas con esquizofrenia. Para ello, hoy conversaremos con el profesor Daniel Núñez de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Acompáñenos. Daniel Núñez Gutiérrez es psicólogo de la Universidad de la Frontera, magíster en Desarrollo y Comportamiento Organizacional de la Universidad Diego Portales, doctor en Psicología de la Universidad de Heidelberg. Se desempeña como académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Sus estudios abordan la psiquiatría social y la neuropsicología, la detección precoz de alteraciones psiquiátricas, las funciones cognitivas básicas, calidad de vida y esquizofrenia. Ahora conversaremos con el doctor Daniel Núñez de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Bienvenido, Daniel. Hola, muchas gracias por la invitación. Comencemos definiendo ciertos conceptos que para los que no son psicólogos no son desconocidos. Por ejemplo, psiquiatría social, que es un ámbito en el que tú trabajas. Ok, bueno, de partida hay que diferenciar la psiquiatría de la psicología, ¿verdad? La psiquiatría es una especialidad de la medicina y en particular la psiquiatría social es una área o una parte de la psiquiatría que se encarga de analizar los componentes sociales de una enfermedad psiquiátrica, ¿cierto? Porque en general estamos acostumbrados o ha existido la tendencia a considerar que los trastornos psiquiátricos tienen un origen estrictamente biológico, cerebral, ¿sí? Pero hoy sabemos y hay mucha evidencia que muestra con mucha claridad que los componentes sociales, es decir, todas las variables que son de orden social, vivienda, migraciones, relaciones sociales, etcétera, influyen y hoy tienen un peso muy importante tanto en el origen como en el desarrollo y evolución de un trastorno psiquiátrico. Entonces, la psiquiatría social proporciona un cuerpo teórico o elementos para poder entender cómo interactúa lo social con lo biológico, poniendo más énfasis en los aspectos de carácter social. Y antes de entrar en otras definiciones a propósito de lo que está mencionando, entonces, ¿no sería suficiente los fármacos que indican los psiquiatras para una patología determinada? No, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que desde hace unos 30 años atrás existe hoy, y hasta ahora hay mucha claridad acerca de que los fármacos son un elemento sumamente importante, pero que tienen un rol limitado en términos de que contribuyen a disminuir la sintomatología de los pacientes. Por ejemplo, en un paciente psicótico, ¿cierto?, contribuyen a que el paciente no alucine, no vea cosas que los demás no ven, no escuche cosas que los demás no ven, o no tenga pensamientos que los demás no tienen, que son un poco bizarros, por decirlo así. Pero eso es una parte de la enfermedad. La otra parte tiene que ver con cómo la persona, producto de un trastorno psiquiátrico severo, se queda sin roles, ¿cierto? Pierde funcionalidad, pierde la capacidad de trabajar, de ser buen esposo, de ser hijo, de ser, etcétera, ¿no? Entonces, existe lo que podemos entender como un tratamiento y lo que podemos entender como rehabilitación. Y ambos forman parte de un mismo proceso. Y la rehabilitación, en general, está a cargo de profesionales del área social, psicólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, que se encargan o tratan de proveer un sistema de trabajo en donde el paciente pueda ocupar su tiempo, pueda desarrollar habilidades o recuperar aquellas habilidades que ha perdido. Entonces, eso no lo hacen los fármacos posibilitan, ¿cierto?, que el paciente esté un poco más centrado y focalizado para poder recibir este otro tipo de intervenciones. Muy interesante. Otro concepto asociado al ámbito que tú estudias particularmente es la neuropsicología. ¿Qué se entiende por eso? Bueno, es la integración entre psicología, neurología,
medicina, ¿cierto? En donde lo que interesa es tratar de entender cómo las distintas funciones del cerebro, por ejemplo, la atención, la capacidad de estar concentrado, la inteligencia general, la forma en que pensamos, la forma en que hablamos, nuestro lenguaje, se relacionan entre sí y además contribuyen a que nosotros tengamos nos podamos desenvolver de manera adecuada en las distintas tareas que desempeñamos. Entonces se ha desarrollado un conjunto de herramientas para poder identificar, por ejemplo, áreas del cerebro o relaciones entre áreas del cerebro que permiten que estas funciones se pongan en juego y que las personas podamos actuar, entre comillas, normalmente. Entonces es eso, la integración de distintos cuerpos de conocimiento que han permitido ir entendiendo cómo las distintas estructuras del cerebro se organizan y funcionan para para permitirnos, digamos, un adecuado funcionamiento. A propósito de que hablabas de áreas del cerebro, ¿existen ciertas localizaciones dentro del cerebro que regulan ciertos aspectos particulares o están todos mezclados en esa masa de neuronas que... No, hay cierta especificidad regional. Por ejemplo, en la corteza frontal, ¿cierto? La región anterior del cerebro están localizadas las funciones que conocemos como funciones ejecutivas, que son las que nos permiten planificar, elaborar metas a futuro, controlar nuestra conducta, regular nuestros impulsos. En la corteza occipital, por ejemplo, están todas aquellas funciones que tienen que ver con el procesamiento sensorial más temprano, por donde entra la información, y así, digamos. Pero lo importante, yo creo, es que hoy en día se sabe que los trastornos psiquiátricos son más bien... Bueno, el cerebro normal funciona de manera integrada, en realidad. No es que, ¿cierto? Cuando estamos conversando los dos, no es que solamente el centro del habla el que esté funcionando, sino que hay una intercomunicación en milisegundos, en tiempos muy breves, que nos permiten integrar la conducta. O sea, cuando yo estoy viendo, estoy procesando información de manera muy rápida, pero estoy funcionando con mi corteza occipital y también con mi corteza frontal. Entonces, y eso tiene importancia en términos de los trastornos psiquiátricos, porque hoy día sabemos que, por ejemplo, la esquizofrenia está siendo entendida como un problema de conectividad del cerebro, en donde justamente áreas que son relevantes pierden posibilidad de integrarse y transmitir información de una región a otra. Y dentro de este mismo ámbito que estamos definiendo ciertos conceptos, ¿qué se entiende por funciones cognitivas? Las funciones cognitivas son todo lo que nosotros hacemos habitualmente desde que nos despertamos, ¿cierto? Ponemos atención, nos concentramos en ciertas tareas, tenemos una inteligencia general, recordamos eventos, memorizamos, evocamos ciertas situaciones, tenemos lenguaje, ¿verdad? Es el conjunto de funciones que nos permiten funcionar en la vida, o sea, las que estoy señalando. ¿Hay personas que manejan mejor esas funciones que otras? Siempre hay diferencias entre personas. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, que tienen disminuida algunas de estas funciones. Por ejemplo, en la esquizofrenia, el funcionamiento ejecutivo está alterado, la atención visoespacial, la memoria de trabajo, ¿verdad? También son una de las principales funciones que se ven disminuidas. Y efectivamente sí, en general las personas con trastornos depresivos también tienen, ¿cierto?, alguna funcionalidad que está a la baja, ¿verdad? El cerebro está como en un funcionamiento un poco, entre comillas, más enlentecido, entonces la capacidad de concentrarse, de atender adecuadamente, de responder con rapidez a los estímulos o de pensar ordenadamente también se ve afectado. A propósito que han nombrado una patología psiquiátrica, podría decir, que es la esquizofrenia, tal vez sea interesante abordar la temática de qué condiciones psicosociales permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia. Ok. Esa es una pregunta bien compleja que en nuestro país, sí, claro, que no está, yo diría que no está resuelto porque las condiciones que afectan la calidad
A ver, si lo pongo en términos simples, para todos nosotros las condiciones que afectan calidad de vida de una persona, entre comillas, normal y de un paciente van a ser las mismas, ¿cierto? Habitación, vivienda, relaciones sociales, acceso a trabajo, poder ocupar el tiempo libre, es decir, ocio, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que lo que le ocurre a los pacientes es que hay yo diría que todo esto que estamos conversando se desenvuelve en un marco general de una muy alta discriminación, de un estigma muy alto para con los pacientes. Es decir, la esquizofrenia es una enfermedad altamente estigmatizada, ¿cierto? Y eso ya es un prejuicio porque las dificultades de acceso a trabajo, por ejemplo. Pero antes de avanzar, ¿podrías tú definir algunas características propias de la enfermedad? Sí, podría. Bueno, la enfermedad se caracteriza por tener distintas alteraciones que se llaman cognitivas, justamente que afectan estas funciones que estábamos conversando hace un rato atrás. Se caracteriza porque las personas tienen algunas dificultades para relacionarse adecuadamente con otras personas, producto justamente de esta dificultad para procesar adecuadamente la información. Por ejemplo, un síntoma claro es, los pacientes tienen dificultades para filtrar información. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo, tú eres capaz de diferenciar lo que está en el fondo mío de lo que soy yo, y eres capaz de diferenciar emociones en mi cara. Bueno, los pacientes tienen muchas dificultades a veces para leer claves sociales, para leer las emociones de las personas, y eso evidentemente que afecta el funcionamiento social, porque si yo no soy capaz de saber cuando alguien está enojado o cuando está sorprendido, ¿verdad? Puedo cometer errores porque hago atribuciones que son incorrectas, ¿no? Entonces, para las personas con este diagnóstico a veces se les dificulta poder entender y hacer atribuciones de causalidad adecuadas de lo que está sucediendo en un contexto social, por ejemplo. Entonces, cometen errores, pero no porque sean malas personas, sino porque cognitivamente están siendo afectadas por la enfermedad, y eso les permite, o sea, les impide sacar conclusiones adecuadas, ¿no? ¿Esta es una enfermedad progresiva necesariamente? No. No necesariamente. No necesariamente. Inicialmente se pensó a final del siglo XIX, no, claro, finales del siglo XIX, sí, se llamaba demencia precoz, ¿no? Entonces estaba concebida justamente como una enfermedad degenerativa, con un curso crónico. Hoy no es así. Esto depende mucho, y es muy buena la pregunta porque depende mucho de su detección temprana, ¿verdad? Hoy en día nadie se cuestiona que detectar el cáncer tempranamente es un elemento que mejora el pronóstico. Nadie se lo cuestiona, ¿verdad? Bueno, en salud mental esto no ocurre necesariamente así. E instalar la idea de que la detección temprana de este tipo de patologías es una ventaja ha costado mucho. Entonces, el curso... Pero está demostrado que es una ventaja. Sí, absolutamente. Mejora el pronóstico, disminuye la severidad de los síntomas, disminuye el número y frecuencia de las hospitalizaciones. Es decir, desde todo punto de vista, si tú disminuyes el periodo sin tratamiento de la enfermedad, mejora el curso y pronóstico. Pero para redondear la pregunta, la respuesta, hay personas que hacen distintos periodos de agudización sintomática. Hay personas que hacen uno en la vida, hay personas que hacen dos. Entonces, la enfermedad no se presenta de igual manera en todas las personas. Heterogéneo la presentación. Exactamente. Sí. Daniel, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. Okay.